Buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y ahora estamos con una profesora que acabo de conocer, pero ella ha conocido a través de la información que le han dado de mí algo y bueno, lo que la acabo de conocer, pero es una persona muy amena, es de origen alemán, es Karin. ¿Y tu apellido para qué? Porque no quiero pronunciarlo mal porque no me atrevo. Vogt. Bueno, ya lo entendí, yo Karin Vogt. no me atrevo bueno, pues es una persona que realmente yo tenía mucho interés en conocer porque de alguna manera quiero trabajar mucho en Alemania, en la forma que yo pueda, para tratar de dar mis ideas en Alemania, que son muy interesantes en base a lo que es good, o get, como se dice en México, como se acostumbra, y de Nietzsche, o sea, para mí son algo muy importante. Pero la maestra nos va a platicar de un tema fascinante, que es algo, pues es una cosa filosófica muy grande, porque nos va a hablar de Nietzsche en su mundo contemporáneo. Y para mí es muy importante porque conociendo un poco a Nietzsche o leyéndolo bien, uno va a encontrar toda su filosofía por su mundo contemporáneo que él vivió. Entonces es muy interesante. Pero él vivió en una forma que él mismo criticó. ¿Por qué? Porque él se sentía esclavizado de la cultura alemana. Entonces, él trató de hacer un cambio radical a esa cultura que vivía y creó el Übermensch, es Übermensch, ¿verdad? Übermensch. 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 Entonces lo creó para hacerse solitario, como era él solitario, aparentemente era solitario, yo no creo que era tan solitario, pero aparentemente hacer un hombre solitario que cambia los valores que existían. Entonces él quiere cambiar lo que para él existía en la cultura alemana. Entonces creó este hombre solitario, que es el Übermensch, o el hombre, el superhombre, como se le dice muchas veces, o bueno, hay muchas formas de verlo, este superhombre, en el sentido de que, como les dije, cambia valores, pero los hace en soledad. O sea, y esa es una de las críticas que yo le hago, en el sentido de que no hay manera de ser solo, porque se tiene que vivir en sus circunstancias. Entonces, él, por más que quería deshacerse de su cultura, no lo podía hacer porque vivía en su cultura. ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo? O tú, danos tu interpretación de lo que significaba la cultura para Nietzsche en su época. De eso creo que no puedo hablar tanto porque tengo que dar una pequeña introducción porque yo pertenezco a la generación posguerra Alemania con un profundo rechazo a Nietzsche por su cercanía al nazismo, ¿no? Pero él no tuvo cercanía. Yo sé, pero los nazis así tomaron fragmentos de su trabajo. Su hermana, ¿no? Y bueno, también, ella lo promovió mucho. Entonces, pues, mi generación creció con la idea, o Nietzsche sí, así como que está muy cercano al fascismo, al nazismo, entonces, por lo tanto, de mi generación, con nuestro brainwash, holocaust y antinazismo que crecimos en la época de la Guerra Fría, entonces como que pues yo veía unas cosas, yo o sea, no me considero para nada especialista en Nietzsche. Lo que se me hizo muy interesante es más el enfoque nuevo que se le está dando a Nietzsche. Eso está muy interesante. Yo cuando llegué a México pues empecé a trabajar aquí en el instituto en 87, era mi profunda sorpresa que muchos jóvenes mexicanos llegaban
y como motivación para estudiar el alemán era porque querían leer a Nietzsche en el original. Yo dije, wow, ¿por qué les interesa esto? ¿No? Así como que hay gente como mucho más, creo que representativo de la cultura nueva en Alemania posguerra y todo eso. ¿Por qué se regresan a Nietzsche? Que pues nuestra generación como que ni queríamos saber de él. Eso tengo que decirlo. Entonces, ahorita que así me platicaron de pues, ver un poco como de la percepción de Nietzsche actualmente, de esto puedo hablar un poco más porque pues estuve ahorita buscando información y vi que parece que hay como una cierta rehabilitación de Nietzsche que se ha dado en los últimos años. Pues el año pasado fueron justamente los 125 años de su muerte, ¿no? En 1900, para así ubicarnos un poco en el contexto histórico. Y leí una entrevista muy interesante con un profesor suizo, porque él pues trabajó en Basilea, ¿no? Y entonces en Suiza, bueno, Suiza estaba muy relacionado con él también. Y también en Alemania, en Weimar, declararon su obra el año pasado como, ¿cómo se dice? Su herencia de cultura del mundo, algo así, de la UNESCO, ¿no? Entonces dije, wow, ahí debe haber pasado algo que pues yo no me había enterado porque yo soy historiadora, yo no soy especialista en filosofía y menos de Nietzsche, pero lo que me interesó fue que parece que se está reinterpretando a Nietzsche de una forma muy diferente, lo que estamos platicando ahorita, su cercanía a la ciencia, A ¿no? la física, él A decía, la él física, decía, sí, viva la física. Y perdona que te exactamente, interrumpa, casi nadie trabaja a Nietzsche desde la ciencia, que exactamente. eso es algo Ujú, que yo he tratado de hacer. Aquí hice un gran congreso para saber, o sea, el trasfondo científico de Nietzsche. Y ningún nietzscheano ujú, de habla ujú. castellana se atrevió a hablar Sí, de la física en Nietzsche. Y es totalmente física. Por ejemplo, todo lo que habla del arte, de la música, ujú, es en representación del universo. ujú. Y el universo, pues es lo Sí, más físico que hay, es la pues sí, física. es un Es enfoque la más física. bien Entonces, científico. entonces, toda su teoría nació de la física y no se interpreta. Pero a ti sí te llamó la atención eso. Me llamó la atención que hubo un intento de acercarse a la obra de Nietzsche con tal vez un enfoque más actual, más moderno, para sacarlo del rechazo, porque si uno habla con alemanes, así que pues, se acercan un poco a la filosofía y todo, por supuesto, no mucha gente, porque yo creo que mucha gente, la gente joven, ni sabe quién es. Eh, entonces uno ve los dos así campos, ¿no? Así. O gente que está completamente en favor. Pero los, En Alemania no tanto, ya no, ¿no? Porque estaba mucho, bueno, hasta el fin de la guerra. Después como Nietzsche cayó en un rechazo tabú total. perdona, Karen, que te interrumpa, pero Mm, tú estás viendo que se ha politizado a por Nietzsche, pero supuesto. Ujú, yo creo que no tiene nada que ver con su filosofía. O sea, tú puedes sacar muchas cosas de la política en el pensamiento de Nietzsche, ujú. pero no se quería Son dos dedicar, él no aspectos. se quería dedicar a la Ya. política Sí, sí, como, sí. como, Yo creo que como, son como dos creo. aspectos. Es decir, lo que estuve viendo es lo que él quiso hacer, porque pues yo creo que también está muy mal interpretado así de la muerte de Dios o de Cristo, ¿no? Que era lo que él quería decir, y eso pienso que es muy actual, que habla de la decadencia de la cultura europea y de la religión como referencia más importante en su tiempo. Y esto él quería cambiar, porque pues creo que él vio la religión como más bien un instrumento justamente no científico, un instrumento que se utilizaba mucho para la represión de las personas y que esto estaba lentamente cambiando o que él quería contribuir para que cambiara.
Pero véate, Y eso está muy interesante. perdona que te interrumpa para ponerle más cosas a él. Eso él lo hacía desde la ciencia. O sea, Exactamente, él exactamente. decía que la metafísica, ahora la interpreto yo como una imaginación humana. O sea, Ujú, el humano se imaginó jerarquías entre los seres humanos ujú, y esas jerarquías han dominado el pensamiento humano. O sea, hay ujú. jerarquías, hay el Dios, hay el presidente, hay El rey está, absoluto. Hitler, está Bueno, el el Dios que quieras. absolutismo sobre Bueno, todo, no monarquía, ¿no? hay hasta dioses artísticos, pero hay una jerarquía. Entonces, la metafísica creó como algo natural esas jerarquías. Y esas jerarquías, pues, han dominado el pensamiento humano. O sea, Dios dominó muchísimo en el cristianismo y entonces se dio cuenta que la palabra de Dios significaba una dominación de los Bueno, seres más humanos. bien la representación terrenal de Dios, así la Por religión eso, y el clero y pero todo lo que esto, pasa la que, institución iglesia, ¿no? pero los que estaban cerca del poder hablaban como si fuera la palabra de Dios. Sí, claro. O sea, interpretaban, Sobre todo católico, que él no fue, ¿no? ¿eh? Él no fue católico, si bien me Bueno, acuerdo, claro, ¿no? él fue cristiano, o sea, Sí. Bueno, más bien del su lado padre, protestante, ¿no? su padre fue un clérigo protestante, o Sí, sea, por eso. entonces, Sí. y él, como te dije hace rato, él creía en Dios de chico y él dijo, gracias a Dios que estoy tan cercano a la naturaleza. Ujú. Y estar cercano a la ¿Por naturaleza, qué gracias a Dios? porque en esa época sí creía en Dios. Era chiquito, era Pero chico. ¿por qué Dios y la naturaleza? Lo que pasa es que Dios es una Exactamente. imaginación humana, entonces lo que él quería es acercarse a Dios. Un Dios muy espinosista, o sea, Ujú. de Spinoza en el sentido de que era el Dios para Spinoza era la naturaleza y para no lo hablaba como Dios Nietzsche, él hablaba más por la cercanía con su padre, Mm. o sea de un cristianismo. Entonces él sí estaba imbuido en el cristianismo y lo Ujú. criticó desde su casa, o sea, sus enseñanzas en su De su casa, experiencia de su personal, ¿no? experiencia Mm. personal, Sí. de ahí empezó a sacar sus ideas. Entonces, ¿por qué se acercó tanto a la naturaleza? Porque lo primero que vio él, que la naturaleza es inocente, la naturaleza no tiene dioses. Entonces, él se dio cuenta de que le estaban achacando a la naturaleza a los dioses. Y él no aceptó eso y vio que la naturaleza no crea dioses, lo crea el pensamiento humano. Sí, y déjeme interrumpirlo porque también hay que ver, Nietzsche pues vivió, trabajó en la segunda parte del siglo XIX, Claro. romanticismo. Y el romanticismo viene de la cultura germana, y en la cultura germana, todos los países germanos hasta el día de hoy, Inglaterra, todo Escandinavia, Alemania, la naturaleza en nuestra cultura germana auténtica, la naturaleza juega un papel muy importante en contraste a cómo eran los países romances, Italia, Francia, España, dominación de la naturaleza. Entonces, él está muy influenciado por eso también. Esto también hay que ver. El romanticismo es la cercanía a la Me gusta mucho naturaleza. como lo estás diciendo y creo que en la historia de los humanos hay mucha gente que está más cercana a la naturaleza, pero domina el pensamiento, por ejemplo, en el caso del mundo en 20 siglos, lo que dominó fue las ideas cristianas. Sí, claro, pero por Entonces, eso justamente el romanticismo fue una revolución. Primero, lo pero que no cambió habíamos las cosas, nada hablado. más era una revolución. Y yo creo que cambió bastantes cosas. Yo creo que el romanticismo cambió esta
cercanía del hombre con la naturaleza que justamente no tiene tanto que ver con la religión y con el cristianismo. Entonces, pues yo tengo ahí una teoría que, pues como nosotros somos colonia, fuimos así ocupados primero por los romanos, luego una influencia muy fuerte francesa, ¿no? Y luego, pues en el siglo pasado, la ocupación americana y inglesa que ha dejado una huella muy profunda en la Alemania actual. Entonces, pero de todos modos, yo, por ejemplo, lo digo de forma muy, muy sencilla, se lo digo a mis alumnos. Lo más bonito en Alemania es llegar en verano y ver los parques, y los parques son naturaleza, y en cada calle hay árboles, y ¿por qué cree que el instituto está aquí? Hay jardineras, todo está bonito, y nadie lo maltrata, nadie así como que hace mal a esto, ¿no? Entonces, pues nosotros amamos a la naturaleza porque 6 meses la naturaleza no está muerta, está durmiendo. Por eso todos tenemos plantas en la casa, tenemos flores en la casa. Alemania es el país que más importa flores en todo el mundo. Necesitamos la naturaleza cerca, porque por ejemplo cuando va gente a mi casa, que tengo muchas plantas, y me dicen, ¿son de verdad? Digo, claro que sí. ¿Cómo voy a poner orquídeas así de cera japonesas? No es nada mi cultura, ¿no? Aquí tienen mucho esto y carísimas y todo esto, ¿no? Yo tengo plantas que me compro en un vivero o me compro en el mercado, entonces para nosotros es muy importante. Yo creo que es un tema que tiene que ver también. Es su tiempo. Lo que pasa es que Nietzsche no lo veía así, o sea, Nietzsche amaba las plantas, la naturaleza. Bueno, no sé especialmente qué plantas le gustaban, bueno, pero le gustaba la naturaleza. Pero él veía la naturaleza como el universo, o sea, el todo. El ser humano dentro de la naturaleza, no al revés. La naturaleza no solamente son las plantas, son los edificios, claro. Son los coches, pues eso es naturaleza porque... Sí, pero no es tanto el concepto de naturaleza. No, que el concepto que tú estás explicando es un concepto romántico, en el sentido, es muy romántico en el sentido de que estás viendo a los árboles, las plantas, pero las estaciones, el concepto cosas, ¿no? En filosofía y en ciencia, pues es que la naturaleza es todo. O sea, entonces, en ese sentido... Eso que el racionalismo rechazó siempre. ¿No? Eso lo vio Nietzsche y por eso vio él un todo, no vio nomás las plantas. Por ejemplo, pero la naturaleza es todo lo que primero que tenemos en contacto como ser humano, ¿no? La vida es naturaleza. No, claro. Y no es una planta. Sí. No. Pero es muy parecida a una planta. Es todo, ¿no? Pero yo pienso, también son las emociones, porque si vemos, por ejemplo, esta parte de bueno, yo trabajo mucho con cantantes de ópera, y el lied, ¿no? Que es el lied romántico, y en México cuando escuchan romántico piensan que, 14 de febrero, San Valentín, todo rosa, la nube rosa, estoy enamorada. Nada que ver. El romanticismo alemán es depresión, tristeza, cercanía a la muerte, amor infeliz o inalcanzable, porque no era por las convenciones naturales, pero sociales no estaba permitido, y eso pues es la primera obra de Goethe, ¿no? El Werther, ¿no? Así que justamente eso, que el amor así como una fuerza de la naturaleza, hormonas, instinto, emociones, como lo quiera llamar, y era como una revolución y una amenaza al orden establecido, ¿no? Casarse con matrimonios convenidos y todo al esto, orden, ¿no? Perdón que te interrumpa, es al orden que se pretendía. O sea, se imponía también, ¿no? Se imponía. Se imponía. Pero no es natural. No, claro que no. Claro que no. Es impuesto. Sí, pero por eso el romanticismo cambió muchas cosas. Es impuesto por el pensamiento, sí. Que el pensamiento es naturaleza. Entonces, el ser humano se imaginó que debería hacer las cosas totalmente ordenadas.
O sea, y perfectas. Yo creo que es como un intento del ser humano de poner un poco de orden en el caos, como usted dice, ¿no? Pero ¿verdad? lo que pasa es que el ser humano siempre ha visto un orden. Las plantas están ordenadas. Las estrellas aparentemente están ordenadas. Todo está, entonces, lo que se sentía que el orden era lo correcto. Y no, nadie se enfrentaba al caos. O sea, el orden para mí es mesura. Y el caos, pues es todo lo complejo que es el universo. Y el ser humano es sumamente complejo. Sí. Entonces, de ahí nace esta idea de que el orden que quería el ser humano, pues era una imaginación, porque no puedes tener todo en un orden abstracto. O sea, tú, por ejemplo, no puedes tener todos tus pensamientos en una sola idea. O sea, tú tienes una cantidad de ideas que, pues, para ponerlas en orden, te cuesta trabajo, ¿no? Pero lo haces, o sea, lo intentas. Llegué nomás al primer punto, porque el rechazo a Nietzsche, ¿no? Que justamente como la malinterpretación. Y la otra gran malinterpretación era su relación con las mujeres. Y siempre, mira, por ejemplo, la semana pasada le cuento a un amigo de muchos años aquí, historiador, abogado, que íbamos a hacer esto. Y me dice, lo más importante de Nietzsche es que cuando vas con la mujer no olvides el látigo o algo así, ¿no? Que así lo traducen en México. Y dije, oh my God, o sea, eso para mí, como mujer del siglo XX y XXI, es otra de las razones que yo dije, wow, que él con sus relaciones tan dramáticas, fallidas, dolorosas que tenía con el otro sexo y pues su relación con la hermana, con la mamá y que todo esto, que lo llevó a decir esto, pero yo digo, ¿qué tengo que ver yo con esto? O sea, a mí me repulsa esto de escucharlo, es como mujer, ¿no? Entonces, pues sí, pero eso lo dijo, eso lo escribió, y esto lo saca un académico mexicano de 45 años, eso lo asocia con Nietzsche, y también Dios está muerto, ¿no? Entonces, esos son los dos, vamos a decir, ideas a las cuales, así como que la mayoría de la gente reduce a Nietzsche y les da suficiente razón como para rechazar pues todo, ¿no? Entonces, eso está muy interesante y hoy en día dicen, lo que él vio era justamente la decadencia de la cultura europea, lo que dicen muchas personas, hasta nuestro querido presidente en el Oval Office, ¿no? Y el G.D. Vance, que dicen que pues Europa está completamente destinado a corromperse, a caer en una decadencia total por el liberalismo y toda la libertad y todo lo que se ha desarrollado. Y eso también, eso es una idea media peligrosa, ¿no? Pero ¿qué ofrece, no? Él, si yo entiendo bien, Nietzsche quería crear un nuevo orden y ya quitar la religión como referencia única de un orden social. Eso entiendo yo como es la nueva percepción que le quieren dar, porque su crítica no era nomás destructiva, sino él quería ver, pues tenemos que cambiar estas cosas, pero tenemos que crear algo nuevo, pero él ya no llegó a eso. Sí, ¿cómo no? Llegó con el Ubermensch, o sea, llegó... Eso es la idea más peligrosa. Pero es una idea en solitario, o sea, no es una idea social. Pero se ha interpretado justo así en temas que son muy peligrosos. La superioridad de un grupo de gente sobre los otros, para mí es colonialismo, eso es lo que vivo en México todos los días. Justamente la justificación del colonialismo fue esto, que mejor civilización, mejor religión y todo esto, y lo que han causado en Latinoamérica está fatal, fatal. Lamentablemente todavía están muy sumergidos en esto, y lo digo como gran crítica, y lentamente se está desarrollando una idea de decolonización o la necesidad. Está más fuerte en Europa que aquí.
más fuerte. Pero mira, son cosas muy parecidas y hay que saber interpretar a Nietzsche, pero yo lo que más digo es que sus ideas también se pueden manejar como tú lo estás diciendo. Mira, por ejemplo... Pues así se interpretó, lamentablemente, ¿no? Todo lo que es el mundo dionisiaco, pues es la creación de otro dios, el mundo dionisiaco. O sea, ese es un mundo que así debe de ser. Y no se dio cuenta Nietzsche y atacó a Platón, a Aristóteles, a todos los metafísicos en el sentido que el orden que querían crear esos filósofos los atacó y les dijo, ustedes están mal. Ahora la nueva filosofía lo que trata es de reconciliar a Nietzsche con otros. Unos querían el orden, Platón lo dijo en su época, y Nietzsche lo dijo en su época, el desorden. O sea, pero si unes las dos, es la manera del ser humano, o sea, es la verdadera manera de ser del universo. O sea, no puedes ni tener todo el orden que quieras, ni tampoco puedes tener todo el desorden. Bueno, mira, yo lo veo también desde el punto de vista lingüístico. El über quiere decir sobre. Übermensch quiere decir estar sobre otros. Es un dios. Y esto se ha, exactamente, claro. Y esto justamente yo creo que llevó a la malinterpretación de esto. Si esto, a mi generación, así nos hablaban de esto, dije, no queremos nada saber de esto, porque justamente esto llevó a la matanza de judíos, a la matanza de los gitanos, a la matanza de homosexuales y todos los que se mataron en los campos de concentración, porque tenemos que tocar ese tema. Por eso justamente los nazis muy hábilmente sacaron partes, fragmentos del pensamiento de Nietzsche y lo utilizaron para sus metas y sus fines fatales. Y esto yo creo que es un tema, es un ser muy culto, el señor Nietzsche. Entonces, pues, de usar este término, yo siento es una gran peligrosidad. Pero fíjate, ¿no? te voy a aclarar un poco otras interpretaciones que ha habido del mismo tema. Por ejemplo, todo el existencialismo es al contrario. Lo que quiere el Übermensch y lo que quiere Sartre es al individuo en su libertad de pensar, o sea, sí. Pero es una cosa también idealizada, o sea, nadie puede ser así libre totalmente, pero ellos sí pensaban, Nietzsche y Sartre pensaban que podían ser libres de todas las cosas, pero yo creo que por eso a Nietzsche hay que leerlo ya en el siglo XXI, o sea, no tomar creo que no tomar mucho todas las ideas perfectas de Nietzsche, sino hacer una transvaloración de esas ideas, sí. A crear. Ahora, por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo es el orden y el desorden juntos, o sea, que es un equilibrio, es un equilibrio, o sea, tú a veces eres desordenada y a veces ordenada, y cada ser humano así se mueve entre el orden y el desorden. Entonces, es llevar a Nietzsche a más. Fíjate, por ejemplo, yo en La voluntad de poder de Nietzsche ahorita está por publicarse un libro en el cual estoy haciendo que la voluntad de poder de Nietzsche, que también se puede malinterpretar, es una... Más bien nuevas estrategias del es poder, una creación, ¿no? Libre. Sí. Pues no es cierto, porque toda la creación de lo que tú quieras tiene que acabar en una forma, que es good. Eso es lo que dijo. Por eso quiero llevar a Goethe también a una nueva interpretación, porque Goethe se dio cuenta que el desorden de los instintos había que ordenarlos y crearles una forma. ¿Y qué es esa forma? Pues el lenguaje. La figura de Goethe, porque él, así como en su larga vida, pasó por muchas fases, ¿no? Porque él realmente viene de la época clásica, que todo estaba completamente, rígidamente ordenado y organizado, y de repente, pues él en sus años jóvenes, porque fue su primera obra que escribió, ¿no? Los sufrimientos del joven Werther, que es una explosión de las emociones. O sea,
Goethe estuvo con un pie en el clasicismo, en lo clásico, y con un pie estuvo en el romanticismo. Y orden y desorden. Exactamente, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces lo han criticado muchísimo por eso, muchísimo. Y él después, toda su vida se dedicó a apoyar al romanticismo. Schiller es lo más importante, ¿no? Porque Schiller fue además un revolucionario político, porque tenemos que ver en este tiempo, pues Alemania no era un país, no existía como país, eran muchísimos feudos y con sus pequeños reyes en los reinos y en los ducados y cómo se llama, todas esas categorías aristócratas, ¿no? Entonces en Weimar, como lo invitaron allá, pues lo invitaron como funcionario del Estado, ¿no? Y después en su tiempo libre pues escribía y pues presentaba sus poesías y escribía bueno, la mayoría de sus obras muy importantes porque vivió 30 años creo, o más vivió en Weimar. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que él por un lado estaba en el orden que existía todavía. No, en Alemania ni soñábamos de república, de nada, porque en 1871, 50 años después de la independencia de México, así en Alemania recién se formó la monarquía de todo un pseudo país alemán que hicieron de 20,000 pequeños feudos. Entonces, en ese tiempo, cada pequeño rey, duque, etcétera, decía que era la ley, y justamente ahí era tan importante la cercanía a la religión católica, sobre todo, ¿no? Porque era orden. Sí, exactamente, o sea, pero un orden exagerado, represivo. En Alemania fallaron dos revoluciones, la de 1830 y la de 1848, y después una represión brutal. Heinrich Heine, por eso tuvo que exiliarse en Francia. No, pero todo lo que estás diciendo lo dice Nietzsche al criticar a la moral. Exactamente. Hace lo mismito. Exactamente. Lo que pasa es que tú lo haces del lado más político, sí. Más político, pero es lo mismo, porque todas las estructuras del humano han sido tratar de crear un orden, llámale presidente, democracia, comunismo, lo que tú quieras, pero ¿qué pasa? Está el desorden, o sea, y no puedes tener ese orden más que en una forma tiránica muchas veces. Bueno, yo pienso que la democracia es la forma que más se acerca al desorden, tal vez, y manejar el desorden, porque todas las otras formas, llámense como sea, pues siguen siendo lo mismo, una represión total, ¿no? Del ser humano y las estructuras, y la dominancia de un grupo sobre otros. Pero ¿no? A ver, dime tú, en la democracia, tú tienes... ¿Qué puedes influir en las decisiones del presidente de México? Por ejemplo, ellos son como... Pero ¿es una democracia aquí? Son como... Perdona. Y en Estados Unidos, y en Suiza. Bueno, con Papa Trump no, pero antes sí, ¿no? Y en Alemania. En Alemania se necesitan 40,000 firmas para cambiar una ley, por ejemplo. Y con esto se puede llevar al gobierno, al parlamento, perdón, y se puede hacer. Hay mucho más influencia en Europa que aquí. Porque ya ves cómo la democracia... Aquí es un sistema presidencial. Y en Estados Unidos también. Eso viene directamente de la Revolución Francesa, también tienen un sistema presidencial, por eso tampoco avanzan. Yo creo que, yo pienso sobre todo Alemania después de la guerra, ha cambiado mucho eso, ¿eh? Hay mucho más influencia. Pero todos son sistemas jerárquicos. Pero no como en el presidencialismo, no, pero como aquí. Todos son sistemas jerárquicos, unos más benévolos y otros... Por eso te digo, la democracia siento que se acerca tal vez más a manejar la variedad o la gran variedad de pensamientos y de grupos y de todo esto que otras formas. Porque todo lo que vemos ahorita actualmente, cómo está regresando el mundo a los grandes hombres, perdón, ¿no? De más que 70 años que están tratando de llevar el mundo, que es Erdogan en Turquía, es el Modi en India, bueno, la única excepción es la Meloni ahí en Italia, es que es mujer, ¿no? Pero pues así como que se siente representante de su papi, entonces, y del fascismo en Italia, luego el Trump y Putin y ¿No son puros dioses?
Por eso. Pues son puros dioses. Pero otra vez va el O sea, péndulo para allá, porque hubo un señor en Alemania de quien no hemos hablado, que se llamaba Karl Marx, que justamente habló de la dialéctica, porque yo soy muy formada en este sentido, ¿no? Porque como buena representante del siglo XX. Entonces, pues hablaba de la dialéctica, porque el péndulo fue muy para el lado democrático, o como lo queremos llamar, con todas las libertades y todos los excesos y todo lo que uno podía criticarle, o la corrupción y todo lo que existe siempre, porque el ser humano también es así, y ahorita se está yendo para el otro lado, y lo vemos, yo lo veo con gran preocupación, y mucha gente que pues es parte de como del bloque ideológico de yo pertenezco, ¿no? Pues todo eso, si lo juntas, es lo que quería cambiar Nietzsche, o sea, todo ese pensamiento que de alguna manera es imaginario, y esa imaginación es la metafísica. Entonces dijo, esto no está correcto. O sea, todas esas estructuras jerárquicas, todo lo que es el poder, el dinero, todo eso. Y vamos muy para allá otra vez. Pero seguimos, ha sido la historia de la humanidad, tú eres historiadora. Sí, por eso digo. Procesos dialécticos. Entonces, fíjate, hay una teoría como el cambio de valores. Si lo haces social, el chiste es cambiar eso. Está muy complicado. Podemos tardar siglos en hacerlo, pero sería lo que deberíamos... Pero se están avecinando cambios muy fuertes, ¿ah? Bueno, todos siguen en el mismo muy rollo. Fuertes. Mira, el comunismo... Carlos Fue un cambio brutal, ¿ah? Carlos Marx quiso hacer un gran cambio. ¿Y qué quedó? En lo mismo. Bueno, esto es un tema que podríamos discutir en otro momento. Pero dime cómo son las estructuras en Rusia, iguales. Más bien Rusia regresó al zarismo que era antes del comunismo. Pero bueno, el soviético, hay que ver que el sistema soviético realmente era comunista, ¿no? Son dioses con diferentes nombres. Ajá. O sea... no, Putin seguramente sí. Pues cada presidente... Sí, presidente, por eso digo, ejemplo, en mi país no es así, el presidente no, es maculatura, es como representativo. Nosotros no tenemos un sistema aquí que una persona decide todo. Ese es presidencialismo. Pero, existe mucho, pero en mi país, por ejemplo, no. Tú que eres de Alemania, ¿qué pensarías de Margaret Thatcher, por ejemplo? Horrible. Como mujer, como representante, reprimiendo todos los sindicatos, y horrible, o sea, de mi punto de vista ideológico, político, histórico, horrible, por supuesto. ¿Otro Dios? No llegó a Dios. Bueno, pero la gente... No le dio para tanto, perdón. Es que no... Hay otros, Yo lo que digo... Trump y Putin, pues yo creo que ahí... Pero mira, Margaret... y Erdogan en Turquía, como que se sienten así. Margaret Thatcher no se sentía así. Margaret Thatcher se sentía en un sistema jerárquico donde la política es la que manda y el dinero. El dinero. El dinero. Pues sí, claro, y los obreros tenían demasiado, las trade unions, o sea, los sindicatos tenían demasiado poder, y eso es lo que ella trató, bueno, logró en gran parte de destruir. Bueno, a lo que yo te digo que las estructuras humanas son de muchas diferencias, no son todas iguales, pero así ha sido la estructura desde los tiempos más antiguos del humano, o sea, así se ha organizado el jefe, el trabajador. Sí, pero también hay el colectivo, hay la comunidad, porque hay otra cultura también, ¿no? Hay una división jerárquica. Muy fuerte. No solo jerárquica, yo creo también ideológica y cultural. A ver, perdón. El colectivo justamente no tiene jefe. El colectivo es una forma de tratar de decidir en un conjunto, que es muy difícil, yo por eso digo, es la forma más difícil de convivir los seres humanos. Porque es mucho más fácil que haya un jefe y dice sí, jefe, aunque no estés de acuerdo. Yo vengo de la cultura del colectivo y de la comunidad. Y yo creo que esto es, para mí, es la forma más digna del ser humano de vivir, aunque es muy difícil, porque hay que platicar todo, hay que ponerse de acuerdo, hay que hacer, bueno, no sé si es en español, se dice compromisos, hay que ponerse de acuerdo, nadie gana, nadie manda, sino tenemos que ver que nos ponemos de acuerdo de ciertas líneas, como tenemos que resolver problemas, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces yo creo que esto es la otra cultura, no todo son jefes que mandan, y además siempre son hombres.
Mira, te la voy a plantear desde otro punto de vista. O sea, en la humanidad somos 8 millones de seres humanos, o sea, 8 mil millones de Dice seres que son humanos. 60 hombres de dinero que deciden todo. Imagínate crear una comunidad para ponernos de acuerdo. En cualquier comunidad, fíjate, por ejemplo, en la democracia griega, que aparentemente era muy bonita democracia, había unos pleitos locos entre ellos. Claro, ahorita ven la Unión Europea. ¿Eh? Por eso no podemos competir con los sistemas autoritarios nuevos que se están formando, porque en Europa se tienen que poner de acuerdo 27 países y con sistemas políticos pues bastante diferentes dentro del marco democrático, y es muy complicado eso. Por supuesto, esta forma no está tan poderosa como el sistema autoritario que un jefe decide. Trump dice que pues a mí las leyes no me importan, yo así decido y así es, y punto. Claro que eso es más fácil. Pero, ¿no? Pero está peligrosísimo. Mira, yo digo que, por ejemplo, aquí podemos hacer crítica política, pero realmente es una crítica de café, o sea, no trasciende. El ser humano, la mayoría de los seres humanos, se dedica a trabajar para vivir. O sea, no tiene tiempo para hacer política. Entonces necesitamos los jefes más que política. que deciden todo. Así ha tomado la humanidad las cosas, porque la mayoría de la gente no quiere meterse en la administración. Por el sistema económico que está reinando, que pues mucha gente no tiene ni el privilegio que tenemos algunas personas tal vez de decidir un poco más sobre nuestra vida, ¿no? Pues sobre tu vida, pero no sobre la política. Tienes muy poca acción. O sea, el ser humano... En un sistema presidencialista, autócrata, no, pero yo pienso en donde hay más influencias de grupos y de intereses, yo creo que sí. Por ejemplo, a ver, cuéntanos de Alemania. ¿Tú crees que el alemán común esté influyendo realmente en la política o nomás está expresando su descontento? La expresión del descontento justamente es un tema muy actual en Alemania porque sobre todo la población que vive en el este de Alemania, en la ex República Democrática, que como bien saben, no en su mayoría, pero en un gran porcentaje de 40%, están en total desacuerdo con la política que se está haciendo en la Alemania occidental, o sea, lo que se está haciendo vamos a decir, en Berlín, en el Parlamento y todo esto. 40% de los alemanes del este expresan su desacuerdo afiliándose o votando por un partido de extrema derecha, con tintes muy racistas, muy clasistas, que por ejemplo yo que crecí en el oeste y con toda la idea posguerra de democracia y de todo esto, lo veo como un gran peligro. Yo por ejemplo tengo visita ahorita de una amiga que es rumana, que nació en la Rumania soviética, que lo ve completamente diferente, porque ella piensa que bueno, porque están exagerando en Alemania, recibiendo tantos extranjeros, que le dan tanto dinero, que apoyan a tanta gente, que todo el lenguaje de género y de todo esto que han sido, o que mi generación lo hemos visto como logros, ¿no? De liberación y de muchas cosas. Y ella dice, no, está fatal lo que está pasando porque el péndulo se está yendo demasiado para allá. Lo mismo que dicen en Estados Unidos, ¿no? Así que el woke y pues toda esta cultura de que está abominable y todo esto. Entonces creo que si vamos a tener 8 elecciones en Estados Unidos, Alemania es una república federal, si en estos 3 elecciones del este va a llegar este partido de extrema derecha al poder, pueden influir a través de la segunda cámara muchísimo, muchísimo. Pueden bloquear todas las peticiones de leyes y todo. Por supuesto que sí, pero fíjate, pueden cambiar. Ahí estás diciendo... Y es la gente que vota por ellos, y a través de ellos pueden lograrlo. Ahí estás diciendo que el partido es el que hace ese trabajo.
Pero la gente vota por ellos. Pero lo único que hace la gente, la única participación que tiene es el voto. No, no solamente. Van a los meetings, Y los platican con meetings, Meso y todo esto. ¿Y qué cambia No, con no, los no, no, meetings? no, pero el partido tiene su estructura, se juntan con la gente y lo interesante es que la gente joven, los que son primeros votantes, ¿no? De 18, de 20 años, ellos están muy, muy de acuerdo porque están como muy descontentos con lo que está pasando y es en Alemania, bueno, gran parte del oeste, ¿no? Así, tienen un miedo que estos pueden llegar al poder porque va a cambiar completamente la situación política. Están contra la Unión Europea, están contra el euro, quieren salirse de la Unión Europea. Así, lo mismo que trató de hacer Inglaterra y ahora lloran, ¿no? Porque no les fue bien. Sí pueden haber cambios, pero si el partido, y están discutiendo, si hablan con ellos y todo. Si el partido gana con los votos, pues ya toda esa gente se frustró porque ganó el partido que no querían. Bueno, la otra parte se frustra. Por eso, lo único que es... Bueno, pero es hay un cambio, hay una influencia para un cambio. Pero un cambio, ¿no? Que a mucha gente no le gusta. Entonces, bueno, eso es la democracia justamente. Ahí está, aquí están contentos, no están todos contentos con la política del país. En Estados Unidos tampoco. Ahí te das cuenta de lo complejo que es la vida. Pero estamos hablando que sí, el ser humano o el votante normal puede tener una influencia, claro que puede tener una influencia. No más con el voto. No, con muchas actividades, activismo político, hablan en todos los mercados, todos los fines de semana con toda la gente, discuten con la gente, que la gente cambia su forma de pensar. Y en el oeste hay grandes manifestaciones contra eso, claro. Bueno, yo tengo la observación que en todos los países existen dos bloques, de 30, 40%, más de este lado o del otro lado, y los otros nirvana que les dicen que no quiero saber nada de política, no me interesa, yo justamente me tengo que preocupar de que sobrevivo, ¿no? Pero estos 60% son los que deciden lo que se decide ahí en la política, y sí hay cambios muy grandes. La Italia de ahora es completamente diferente que la Italia de antes. Claro que ha cambiado. Todo cambia, nada es estático. Por eso. Nada es estático, ¿no? Pero cambia para hacer cosas parecidas, o sea, el dominio es muy radical la diferencia. El dominio de unos, el dominio de otros, y todo va a consistir en el voto, o sea... No solamente, yo creo que hay muchas formas de política, no solamente el voto. En organizaciones civiles, en la cultura, en el arte. Ahorita acaba de salir una ópera alemana anti-Trump muy interesante que ya han visto millones de gente. Yo creo que sí, yo creo que ya no estamos en el siglo XVIII, que la mayoría de la gente era tal vez analfabeta o así como no muy educada, y sigue siendo en el mundo en general. La gente no tiene mucha educación financiera, no tiene mucha educación ni histórica, ni política, ni nada. Entonces, pues, depende cómo deciden, ¿no? Entonces, pues, hay gente que tiene más privilegio de haber tenido más acceso a libros, a pensar, a medios. Pero toda la gente, ¿no? Que estás diciendo al principio, de la gente que es inculta y que no tiene conocimientos, pues es la mayoría. Son más manipulables, ¿no? Pero es la mayoría y son manipulables, exactamente. Entonces, ya pasa de Pero no son la mayoría, no en todos los países. Yo creo que son como... es menos que la mayoría. En algunos países no, por eso digo, depende de qué tan privilegiados son. Yo creo que en Europa es un poco diferente que, por ejemplo, en la India, ¿no? Claro. O también nada en otros países es igual, aquí, ¿no? Nada es igual. Nada es igual. No, porque hay que realmente acercarse a la realidad de cada país, ¿no? No puedes comparar la política suiza y la alemana y la mexicana más que en los tintes, en el único tinte que yo veo que tienen parecido es en crear jerarquías. O sea, que todo es jerarquía y entonces de alguna manera hay dominación, ya sea del presidente, del rey, de lo que sea, o del dinero, o del dinero podía ser. Pero el dinero en todo el mundo... Bueno, hay muchas teorías al revés, ¿no? al respecto, ¿no? Así pero, ¿no crees que el dinero es el que ha mandado en el mundo? Sí.
Sí, pero también la gente de dinero, hay un Elon Musk y también hay tipos que usan su dinero de forma más positiva para la ciencia, para la cultura, para el arte, ¿no? Depende, ¿no? Toda la gente de dinero son malísimos o usan su dinero de forma negativa, ¿no? Porque a No, mí no me no, gustan las generalizaciones porque no, no, no existe pero eso, el ¿no? dinero ya como una estructura, de alguna manera ha dominado el imaginario humano. O sea, de alguna manera hay un control. Tú tienes una cantidad de dinero, yo tengo otra cantidad de dinero, somos diferentes, tú usas tu dinero para una cosa, yo uso dinero para otra cosa, y podemos ser buenos, podemos ser malos, ¿verdad? Pero ya como comunidad, como cultura, en general, sí somos bastante egoístas y cada quien trabaja por su lado. Entonces, ahí a donde yo hablo... Muy pesimista su enfoque, ¿Eh? ¿no? Muy pesimista su enfoque. Yo no tengo No, ese enfoque. Mi no, enfoque es mucho más no, positivo y optimista, idealista tal vez. fíjate que yo soy muy optimista siempre que haya una visión y un cambio. O sea, si a mí me dices, ¿eres feliz? Yo soy el más feliz del mundo porque puedo hacer muchas cosas, como decía Pues yo Dostoyevsky, digo, como pertenecemos decía, a un grupo privilegiado, ¿no? como decía Dostoyevsky, el dinero lleva acuñado, lleva la libertad, Sí, o sea, el dinero. Entonces, pues yo me siento muy afortunado. Lo que me preocupa son los otros que no tienen esa fortuna, o exactamente. sea, Sí, pero y entonces, mi pues no quiere trabajo, decir que tener dinero es automáticamente y malo, ¿no? mi trabajo es equilibrar el mundo de todos, o sea, es un trabajo idealista, igual Sí, que tú, o sea, sí, sí. es totalmente utópico, pero a eso me dedico. Está bien. Tiene el privilegio de De poder poderlo hacer, de hacerlo, poderlo sí. hacer. Y tiene que hacerlo, Pues pienso yo. es- Bueno, podía también estar en su yate en el Caribe y así pues no es, preocuparse de nada, ¿no? así es. Como Entonces, mucha gente de dinero, ¿no? pero yo no soy ningún ejemplo para traer, ni tú ni nadie somos un ejemplo perfecto. El problema es que la filosofía puede ayudar a mesurar el orden y el desorden para poder equilibrar más la vida de todos los A ver, ciudadanos. otra pregunta, tal vez como hereje. ¿Quién lee esto? ¿Quién lee esto? ¿A quién influencia la filosofía A realmente? nadie, o sea, Nadie no, pero es realmente un grupo la muy filoso- elitista, muy la reducido, filosofía, muy chiquito. la filosofía ha sido, yo por desgracia veo que hay muchos maestros de filosofía, te enseñan la filosofía antigua, pero no hacen filosofía, o sea, es muy poca la gente que hace filosofía. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de ustedes, están hablando de Heidegger, que es el gran filósofo del siglo XX, y dime cuántos Heideggers hay nuevos o algo, o sea, no hay, o sea, ¿por qué? Bueno, Porque, en Alemania de por sí no hay mucha gente joven que está estudiando, que ese es pero otro tema que podríamos hablar, no han porque es salido así. filósofos No. que empujen la Sí, porque filosofía. mucha gente joven así justamente piensa que, pues, ¿para qué sirve eso, no? Es lo que te decía, ¿No? es lo que te decía del humano. No se quiere meter en problemas y no quiere pensar ni en el dinero tanto ni en la filosofía. Quiere sobrevivir su Y mundo. mucha gente joven, lo que yo veo, que son muy privilegiados, hablo mucho de gente joven que veo en Europa y en Alemania en especial, que es que mejor conozco, es un hedonismo, el mundo se va a caer, todo va a estar fatal, nosotros no tenemos futuro, no tenemos pensiones, entonces vivimos de día a día. Es un hedonismo así como muy del siglo XXI que yo veo muy preocupante. Esto quiere decir que yo nomás me preocupo de mi bienestar en este momento y lo que hacen los otros realmente, como dicen aquí muy bonito, me vale, ¿no? Entonces, pues, esto yo creo que es muy preocupante. Porque mi generación, yo creo que éramos mucho más preocupados por la comunidad, por el mundo, por el universo. Yo fui del Partido Verde, de la ecología y de todo esto. Hoy, en Estados Unidos, así quitaron todo lo de la energía
renovable y todo esto. Todo es el país que más contamina y hoy por ley cambiaron que esto ya no va a existir. En Estados Unidos no. Entonces dijo el gobernador de California, que es la cuarta economía del mundo, nosotros aquí vamos a seguir haciéndolo, porque de ahí nace, aquí la gente está muy en favor de eso y lo vamos a seguir. Pero están en una regresión brutal, ¿no? Digamos que cada quien nomás se ve por sí mismo. ¿Qué es eso? Eso está fatal, es una regresión total, siento yo. Pero ya ves qué difícil es que nos pongamos de acuerdo los seres humanos para, por ejemplo, que todos viéramos a la naturaleza para cuidarla, para cuidar el planeta. Imagínate es para nosotros. Imagínate para que llegara a la gente joven que piensa que no hay futuro. Imagínate poner de acuerdo a los dueños de las fábricas para que hagan eso. O sea, lo han tratado, en París se ha tratado todo, pero no ha resultado como un resultado. ¿Por qué? Sí. Porque y no. El ser humano... Alguna gente no, o alguna gente sí. Sí, pero ahí está el conflicto. Sí. O sea, yo lo veo como antagonismo, que son dos grupos que realmente están siempre luchando, veas, ¿no? Para que veas, está el caos en su plenitud. Y así ha sido la vida del ser humano. Lo que pasa que no nos hemos buscado maneras. Pues hay que alejarse para verlo así como campo de experimentación para ver qué están haciendo estos seres humanos, ¿no? Y fíjate que regresando a Nietzsche, pues él trató a su manera, como Marx, de buscar un cambio, o sea, sí. que necesitamos. O sea, entonces sí hay filósofos que se han preocupado, otro gran pensador, que se ha preocupado para hacer cambios grandes, para que tú puedas vivir más en paz, pero la paz que se ha buscado el ser humano es la de no hacer nada, y lo que se necesita es que todos hagamos algo, pero eso es... Pero estamos haciendo todos algo, porque se ve el cambio climático que se está negando por justamente esos nuevas tendencias políticas, porque dicen que no existe, que es un invento, pero lo estamos viendo con métodos científicos, ¿no? Sabemos cuánto se ha calentado el mundo y que si seguimos así va a ser un colapso, ¿no? O sea, entonces hablas con un biólogo o con gente de la ciencia y dice, pues cada 50,000 años pues cambia el mundo, ¿no? Se mueren y hay... ¿De acuerdo? Gran problema, que el pensamiento es un caos, porque cada quien piensa como se da. No, yo creo que hay líneas de pensamiento, no es cada quien. Cada quien, pero, ni hay tantas ideas como para cada quien. Yo pienso que hay grandes líneas y pues yo creo que cada ser humano pensante privilegiado se tiene que decidir qué posición toma y qué activismo toma en su vida. Estás hablando de seres humanos privilegiados. Eso es lo que estoy diciendo. Los otros de por sí no lo pueden hacer. ¿Cuántos no son privilegiados? Ya, pero ellos deciden. No, en sus países deciden los pocos privilegiados. Entonces, ahí hay que influenciar, por supuesto. Y en cada país hay gente pensando y crítica y tratando de hacer algo bien. En cada país existen esos. ¿Tú sientes que hay mucha gente haciéndolo? No, mucha, pero hay gente, siempre, en todos los países. Pero no son muchos. Pues. Por desgracia. Pesimista, digo. Qué bueno que fueran muchos. O sea, ¿por qué crees que yo me acerco a ti? Porque creo que eres una persona pensante y que podemos hacer algo juntos, porque yo creo... ¿Y sirve para algo con su actitud pesimista? No puede servir para nada. Pero tratamos, y eso ya es una maravilla, ¿no? O sea, el tratar, ¿no? No, pues sí. ¿Y qué hizo Nietzsche? Pues tratar, o sea, a su manera, con sus... ¿Pero qué podemos lograr? No, yo creo que es una tarea para la nueva filosofía. Diario, es una tarea diario, hablando con toda la gente. Yo me voy al mercado y digo, gracias, no quiero bolsas de plástico. Ah, no, digo, no, yo llevo mi bolsa y es un cambio. Por supuesto que es un cambio. Son cosas chicas. Yo pienso que la filosofía son las cosas diarias de estar consciente y tratando de cambiar las cosas. Y si lo hacemos cada vez más, entonces pues
Yo creo que es la única forma de cambiar algo. Las revoluciones, yo me especializaba en mis estudios de historia en las revoluciones. Y lo que pasa con las revoluciones es, pues matan los que están y los de abajo de otro grupo llegan arriba. No sirve la revolución. La revolución es lo que dijo Mao, ¿no? Y aunque no quiero decir que todos sus métodos fueron así buenas, pero es la revolución de cambiar diario algo, ¿no? Todos los días tenemos que tratar de cambiar lo que está mal en nuestro pequeño universo, porque más no podemos hacer. Alguna gente llega tal vez de tener más influencias y ojalá que lo logren bien, que lo usen bien, el poder que tengan, ojalá. Pero el poder luego corrompe mucho, ¿no? Eso es lo que estamos observando también. Gente que empieza muy bien y luego así como el sistema o ciertos sistemas tratan de corromper a la gente para que justamente no hagan bien, ¿no? Pues mira, Karin, yo estoy fascinado con la plática porque yo creo que sin querer, queriendo, estamos en muchos acuerdos, o sea, no estamos tan desacuerdos. Lo que pasa es que tú tienes tu enfoque, ¿no? Y yo lo tengo más filosófico, entonces, pues yo lo veo más de cambiar las estructuras generales. Pero tú también dices, el día a día, ¿qué pasa? Pues también el día a día se necesita que la gente conozca las estructuras. Entonces, el conocimiento humano todavía le falta, todavía necesita, ¿verdad? Pero de estas pláticas, yo creo que al auditorio le sirven mucho, no para que tome partido por mí, o sea, simplemente para que aprenda lo conflictivo que es el diálogo y cómo tratarse de poner de acuerdo. Y yo creo que lo vamos a mandar a nuestras comunidades y a ver cómo reaccionan. Sí, pero mira, ¿qué se ganó en esta plática? Pues platicar con la gente y que tú y yo tengamos un acercamiento no igual, pero sano. Y ya con que sea sano. Ya es ventaja, ¿no? Karin, muchas gracias, de veras. Yo estuve muy contento, espero que... Fue muy improvisado, ¿no? Porque no hablamos realmente cómo iba a ser, entonces yo creo que por eso lo logramos algo muy auténtico, ¿no? Así. No con líneas preorganizadas ni nada. De eso se trataba, o sea, exactamente, de hacer un diálogo entre tus cosas que tú conoces y lo que yo trato de conocer, y hacer un diálogo. Voy a leer sus libros para entender un poco más todo lo que está pensando. Te vas a divertir mucho, porque sí. El chiste de... Ahí nos vemos la próxima vez y seguimos platicando. Pues gracias. Gracias.